Bien, pues muchísimas gracias a la magistrada Taisia Cruz Parcero, directora de este instituto, pero en verdad muchísimas gracias a ustedes que disponen de un tiempo, de una tarde y pues dejan atrás, sea cuestiones laborales, sea cuestiones personales y pues se dan un momento para estar aquí y eso es pues realmente muy importante, ¿no? Como decía la magistrada, el darle un repaso al derecho penal sustantivo. Y es que he notado que a veces nos hemos abocado en los últimos años al estudio del derecho procesal penal y a veces como que olvidamos un poco, y eso es como una oleada, ¿no? Cuando en 1994 vino toda esta reforma en materia de derecho penal sustantivo, todos estudiamos derecho penal sustantivo, después vino la reforma del derecho procesal penal y todos nos abocamos al derecho procesal penal. Cuando vino la reforma en 2011 de derechos humanos, todos queríamos saber derechos humanos. Hubo un momento en que todos estudiábamos interpretación jurídica, después hablamos de integración jurídica, ahora estamos hablando mucho de razonamiento probatorio. Es decir, tal parece como que vamos con la ola, pero a veces dejamos de atender todos aquellos puntos que ya teníamos bien sustentados de las otras materias. De manera que un repaso, y esto va a ser así, un repaso del derecho penal sustantivo, del derecho penal, y déjenme empezar esta plática, esta charla, con un mito griego. Resulta que un pastor llamado Giges, pues andaba haciendo su labor, si era pastor, pues andaba pastoreando, y de pronto se encuentra el cadáver de una persona, y esta persona tiene un anillo de oro. Es una narrativa que la presenta Heródoto. Le quita el anillo porque pues ve que es de oro y es valioso. Sin embargo, cuando llega a casa y se pone el anillo y lo frota, se da cuenta que ese anillo lo hace invisible. Que se lo haya robado después un cineasta, ya hecho, un literato, ya ha hecho un libro y después lo hayan hecho película es otra cosa. Pero ese es un mito griego, el mito del anillo de Giges. Y entonces Giges, contento con ese anillo mágico, pues empezó a hacer cosas hasta cierto punto buenas. Pero de pronto le entra la codicia y se da cuenta que puede hacer cosas malas. Y lo que hace es seducir a la reina y mata al rey y se apodera del territorio de un estado griego que es Libia, lo que ahora es Turquía, ¿no? Y se hace rey. Y entonces, este mito de que si nosotros hacemos cosas sin que nadie nos vea, ¿somos buenos o somos malos? Este mito lo retoma Platón en el diálogo de la República, la primera parte, recordarán ustedes, que versa sobre qué es la justicia. Y ya algunos de los interlocutores de Sócrates dicen, bueno, justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Viene otro que es Trasímaco, y Trasímaco, como buen sofista, dice, la justicia es lo que dice el poderoso. La justicia es lo que el poderoso dicta en sus leyes, lo que él quiere. Esa es la justicia. Y después viene Glauco, también otro interlocutor de Sócrates. Glauco, recuerden que es el hermano de Platón. Platón lo pone ahí como un interlocutor. De ahí a lo mejor después Leonardo da Vinci también, ya ven que las obras donde había muchos personajes se pintaba él como uno de los personajes. O como ahora Tarantino, que se pone en sus películas, ¿no? También él sale ahí un poquito. Pues así Platón puso a su hermano Glauco, ¿no? Y como un interlocutor. Y dice, la justicia es relativa. Y la justicia depende en realidad de los fines para cuales concebimos la justicia. Y el hombre es malo por naturaleza. El ser humano es malo por naturaleza. Y tiene razón Giges, que si nosotros tuviéramos un anillo que nos hiciera invisibles, haríamos cosas malas. ¿Y por qué entonces hacemos cosas buenas? Pues porque nos están observando. Y ustedes háganse un autoexamen. Si tuviéramos un anillo de Giges que nos hiciera invisibles, ¿qué haríamos? ¿Cosas buenas? ¿Cosas malas? ¿Cosas superfluas como si nadie me ve, entro al cine sin pagar? Si nadie me ve, me paso un alto de semáforo. Si nadie me ve, puedo ir escalando en otras cosas. Entonces, Glauco, en este diálogo platónico, dice, el ser humano es malo por naturaleza.
Y entonces, ¿qué es lo que hace que el ser humano actúe no en maldad, sino también en bondad? Sé porque tiene miedo. Tiene miedo a que le pase algo si hace cosas malas. Y entonces nace así, con esa primera parte del diálogo platónico, nace esta teoría contractualista de que yo me comporto de una manera o de tal manera en razón de que si no me comporto así puedo tener consecuencias. ¿Por qué? Porque tengo controles sociales. Entonces, desde ese tiempo, que después esta idea evidentemente la retoma con el neoplatonismo, la retoma pues todos los filósofos neoplatónicos, esencialmente Plotino, y después, hasta el Renacimiento y más adelante, lo retoma Juan Jacobo Rousseau. Y todos hablamos de Juan Jacobo Rousseau como el padre de la teoría contractualista, como el gran filósofo del contrato social, cuando esto es evidente que corresponde a esa primera parte del diálogo platónico de la República. Y entonces todos actuamos bajo control social. Evidentemente hay situaciones de la física que no podemos nosotros de ninguna manera sobrepasar, porque así es, no podemos dejar de respirar, no podemos dejar de comer, etcétera. Pero hay situaciones creadas por el ser humano que nos controlan socialmente. Y eso es a diario y casi en ahora sociedades modernas, casi en todos los aspectos. Vamos a salir de aquí, se van a ir, quizá tomaremos un servicio público, hay que pagar. Si no pagamos no nos podemos subir. Quizá tomemos nuestro auto, ya le tuvimos que haber comprado ese auto, ya tuvimos que haberle puesto gasolina. Quizá estén aquí ahora en esta plática, no sé si obligatoriamente por parte de la directora, a lo mejor vinieron por convicción. Llegarán a casa, comerán comida que compraron. Y así, pues prácticamente todos los actos que tenemos es a base de controles sociales, que los tenemos porque necesariamente los tenemos que tener. Y entonces ponemos la primera gráfica, tenemos un sinnúmero de controles sociales que van a determinar nuestra conducta. Tenemos un control social educativo, en donde nos pretenden, inclusive desde un punto de vista educativo, a veces nos pretenden hasta ideológicamente implantarnos una corriente. Podemos también tener un control social religioso. Muchos hacemos o dejamos de hacer cosas por cuestiones religiosas. Podemos tener, inclusive si estuviéramos en la Edad Media, sería para nosotros importante tener dinero para comprar un escudo, una lanza y un caballo porque queremos ir a la guerra. Y así tenemos un sinnúmero de controles sociales que van determinándonos a actuar de una u otra manera. Muchos autores de derecho penal hoy en día explican el derecho penal a raíz de esta sociología, de los controles sociales o derecho penal y control social. Y el sistema jurídico también es un control social. Es una creación del hombre en sociedad. Y eso es muy importante, como después lo vamos a ver en la evolución de la teoría del delito con el funcionalismo, cómo es que el control social del sistema jurídico es una creación del ser humano para lograr una convivencia y evitar así un caos en la convivencia individual, social y a nivel internacional, pues también a nivel estados. Y obviamente en el sistema jurídico tenemos un sistema civil, tenemos un sistema laboral, etcétera, todas las ramas del derecho. Pero a nosotros lo que nos interesa es un sistema de política criminal. El sistema de política criminal como control social, o la política criminal, se va a encargar del estudio del hecho delictivo, desde sus orígenes, por qué surge, dónde surge, cuál es su génesis, cuáles son sus razones, pero después también nos dice cómo lo vamos a enfrentar.
¿Cómo lo vamos a enfrentar cuando ya se cometió un delito? ¿Cómo vamos a procesar? ¿Cómo vamos a sentenciar? ¿Cómo vamos a ejecutar una pena de prisión? La política criminal se encarga de todo ese segmento. ¿Sí? Entonces, la política criminal la podemos encontrar desde un ámbito de prevención o desde un ámbito de reacción. Si nosotros ponemos más policías, es una política criminal de prevención. Si ponemos luces en la calle para que en las noches estén iluminadas, si ponemos cámaras de seguridad, esto es un sistema de política criminal para prevención del delito en su aspecto de prevención. Pero cuando el delito ya ocurrió, cuando el hecho ya ocurrió, pues no podemos hacer nada en prevención. Lo que sí podemos hacer es en reacción. Y el derecho penal es un control social bajo el sistema jurídico de la política criminal y de ello se encarga el derecho penal. Y el derecho penal se encarga, en esencia, de determinar qué conducta puede ser constitutiva de delito. Entonces, ¿qué conducta vamos a desvalorar o vamos a considerar como desvalorada para decir que es delito? Y después, ¿qué pena o qué medida de seguridad le vamos a imponer? Entonces, el cuadro es muy gráfico. Tenemos un control social. En los controles sociales tenemos un sistema jurídico. Entre los sistemas jurídicos tenemos uno de política criminal, que es de prevención o de reacción, y el derecho penal es de reacción. ¿Por qué? Porque hay codificadamente unas conductas que legislativamente están desvaloradas y que por tanto les vamos a imponer una consecuencia como es una pena o una medida de seguridad. Digamos que visto desde el punto de vista sociológico, es la división en donde encontramos nosotros a nuestra materia, el derecho penal. Pero ahora, ¿qué comprende el estudio del derecho penal? ¿O qué debemos de conocer? Cuando nosotros decimos, yo quiero estudiar derecho penal, la verdad es que hoy en día, y creo que para ustedes, es mucho más complicado, por lo menos yo así lo veo. En la época en que yo ingresé al Poder Judicial de la Federación, tal vez hasta cuando era secretario, las normas jurídicas eran como muy estables, casi no teníamos reformas. Y hoy en día estamos sumergidos en un mar de reformas legislativas, de nuevas figuras, de criterios jurisprudenciales, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la Corte de aquí, los plenos regionales, los tribunales colegiados y muchísimas ramas del derecho que hacen que nos veamos como sofocados por tanta información de derecho penal. ¿Qué es lo mínimo que debe de conocer una persona que trabaja en el ámbito de derecho penal, sea como defensor, como juez, como fiscal, como asesor jurídico? Pues muchísimo. O sea, la verdad es que es muchísimo, pero esto es lo mínimo. Un derecho penal sustantivo que, como ya lo dijimos, bueno, y ahorita vamos a ver, de hecho es nuestro tema, esto nada más es, realmente metimos ahí el derecho procesal penal solo para enunciarlo. Esta rama del derecho penal, el derecho procesal penal, que implica que tengamos que conocer la teoría de la acción penal. Ahí la llavecita no está muy bien puesta, pero toda la parte que va hacia allá pertenece al derecho procesal penal. ¿Sí? Debemos de conocer teoría de la acción penal y más bien cuándo se extingue la acción penal. Tenemos que conocer perfectamente cuándo hay prescripción, cuándo hay indulto, cuándo hay perdón del ofendido, toda esta cosa y toda esta gama. ¿Sí? Tenemos que conocer también cuándo prescribe, por ejemplo, la potestad de ejecutar penas, y todo eso pertenece a la teoría de la acción penal. Tenemos que conocer el procedimiento en sí mismo, y el procedimiento es bastante. Tenemos que conocer el Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos que conocer el Código de Justicia para Adolescentes, el Código de Ejecución Penal, tenemos que conocer la extradición, cuando esta es pasiva, cuando es activa, tenemos que conocer ahora, pues, los defensores por disposición legal tienen que conocer de amparo, tienen que conocer el juicio de amparo directo, el juicio de amparo indirecto, tienen que conocer otros temas como jurisprudencia de la Corte Nacional, jurisprudencia de la Corte Internacional, tienen que conocer todo lo relativo a cuándo una ley es inconvencional, cuándo sí, cuándo no, etcétera. De manera que tienen realmente ustedes
un gran campo por conocer o que ya conocen, pero que de verdad es algo que nosotros no veíamos en nuestro tiempo. Recuerdo cuando yo era oficial judicial en un juzgado, estamos hablando ya de 1900, finales de los 80s, que llegó una extradición, una petición de extradición, una petición de detención provisional con fines de extradición. Y era así. ¿Alguien ha hecho alguna vez una? Nadie. Recuerdo que el juez dijo, oigan, pues vayan a los otros juzgados a ver si tienen algún precedente sobre cómo hacer algo, ¿no? Nadie. Y parecíamos como hormiguitas, bueno, parecían, porque yo era oficial judicial, parecían los secretarios, y pues parecían como hormiguitas cuando empieza a llover. Y hasta que un secretario que era muy práctico, la verdad, le aprendimos muchas cosas, dijo, no se preocupe, señor, le dijo al juez. Resultandos, considerandos y resolutivos, no hay más. Cuando dijo eso, yo dije, pues es cierto, ¿por qué asustarnos ante una petición de algo si podemos decir los resultandos, pues la historia, pues quién me está pidiendo esto, me está pidiendo lo otro, pues veo los artículos, señalo, los artículos me señalan esto, resuelvo esto, puntos resolutivos y se acabó. Creo que fue desde el punto de vista práctico un buen consejo que como que siempre me sentí ya seguro después de ese comentario de ese secretario, ¿no? Entonces, es bastante el conocimiento que deben de tener ustedes que están inmersos en un campo del derecho penal. Pero ahora solamente nos vamos a dedicar o a hacer un repaso del derecho penal sustantivo, ¿no? Que decíamos, el derecho penal sustantivo, pues también tiene pues muchísimo. Entonces vamos a comenzar a pues meternos en su campo. Cualquier libro de derecho penal que ustedes abran, siempre les van a hablar de una parte general y una parte especial del derecho penal. Inclusive, si abren ustedes su Código Penal Federal, tiene una parte general y tiene una parte especial, y realmente es esto. Una parte general. ¿De qué se encarga el estudio de la parte general del derecho penal? Esencialmente de la teoría de la ley penal y de la teoría del delito. Dentro de la teoría de la ley penal, pues se encarga de ver cómo se crea una norma penal. ¿Por qué hay necesidad de crear una norma penal? Y una vez que la norma penal está creada, hay que interpretarla. Inclusive hay que integrar en ocasiones la propia ley penal. Pero además de eso, de integrarla, de interpretarla, bueno, ya la creó el legislador, hay que ver también algunos parámetros de dónde aplico la ley penal, cuándo aplico la ley penal, a quién le puedo aplicar la ley penal, los ámbitos de aplicación de la ley penal. ¿Sí? Y después viene un tema interesantísimo que es el de normas incompatibles entre sí, o normas penales o concurrencia de normas penales entre sí, concurrencia de tipos penales entre sí, el nombre no importa, pero es un tema también interesante. Y después viene la teoría del delito. La teoría del delito, evidentemente, con sus elementos positivos y negativos, conducta, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, y unas formas, que así le llaman muchos autores, formas específicas de aparición del delito o formas especiales de comisión del delito, que lo es el concurso de delito, concurso real, concurso ideal, delito continuado, la tentativa, la teoría, la autoría y participación. Si nosotros, les decía, si nosotros abrimos un código, el Código Penal, pues vemos que el Código Penal en sí es un conjunto de normas ya creadas por el legislativo. Es decir, ya tenemos la primera parte y también los podemos interpretar. El Código Penal Federal se ha quedado un poco corto en esto, pero si abrimos códigos penales modernos de algunas entidades federativas, nos hablan inclusive de cómo interpretarlo o cuáles modelos de interpretación son los válidos. Los ámbitos de aplicación, del artículo 1 al 6 del Código Penal Federal tenemos ámbitos de aplicación de la ley penal. Normas incompatibles entre sí, lo tenemos en el artículo 6º, segundo párrafo, bajo el principio de especialidad, ¿sí? Si nosotros nos vamos a teoría del delito, los artículos 8, 9, 12, 13, 15, todos nos hablan de la teoría del delito y además de las formas específicas de aparición de concursos de delitos en el 18, 19, la tentativa en el 12, el 13, autoría y participación.
Y después vemos la parte especial, que son los delitos en particular que prevé el Código Penal, en el segundo libro del Código Penal. Y ya tenemos además delitos previstos en otras leyes, que son los llamados delitos especiales. Pero inclusive les decía, abrimos el Código Penal y estructuralmente tenemos prácticamente un tratado de derecho penal. Por eso también de ahí la importancia de conocer el Código Penal desde un punto de vista sistemático. Inclusive aquí, ya no quise meter el tema porque nos llevaría mucho tiempo, pero dentro de la teoría de la ley penal, pues está también la teoría de las penas, ¿sí? Con sus tres teorías, absolutas, relativas y eclécticas, y que eso lo tenemos en el Código Penal a partir del artículo 24, ¿sí? Entonces, la temática de la parte general del derecho penal la tenemos en el Código Penal como si abrieran prácticamente cualquier libro de derecho penal, parte general. ¿Sí? Evidentemente, la parte especial ya son otros libros donde se habla ya de los delitos en particular, ¿sí? Pero hablar de derecho penal sustantivo es hablar en esencia de esta temática que está ahora en esta lámina. Y es lo que vamos a repasar. Es un repaso a esta temática. Pues bien, no sé si les ocurra a ustedes, a mí me ha ocurrido muchas veces, cuando abrimos un libro de derecho penal y comenzamos a hablar y nos dicen los principios de la creación de la norma penal. Como que uno ya quiere llegar así a la teoría del delito y a la autoría de participación, así a temas como más prácticos, como más, creemos más interesantes, y hasta queremos saltarnos esos temas que a veces son un poco como tediosos, son un poco, digamos, como opacos. Por lo menos así me ha pasado a veces en sentimiento y quiero saltarme esos temas, pero la verdad es que son temas interesantísimos y que además no tan solo incumben a la labor legislativa, sino que en realidad incumbe también a la labor jurisdiccional. Y la labor jurisdiccional en un 80-90% está determinada por la labor de las partes procesales que intervienen en los asuntos jurisdiccionales. La mayoría de los criterios que emiten los tribunales, la mayoría de los criterios que emite la Corte es porque alguien se lo propuso, porque alguien le instó a que aplicara esta norma de esta manera, a que la interpretaran de esta manera, a que dijeran, esa norma es inconstitucional, esa norma es inconvencional. De manera que es un conjunto de actividades y que están todas ellas, o muchas de ellas, están basadas en los principios de creación de la norma penal. De manera que no hay que saltarnos esa parte de los libros que a veces se nos hace un poco tediosa o un poco aburrida. ¿Sí? Tenemos siempre que tomarlos en cuenta. Y miren ustedes, el derecho penal subjetivo, como su propio nombre lo dice, el derecho penal subjetivo implica un derecho que tiene el Estado. Es un derecho que tiene el Estado y hoy en día el Estado tiene monopolizado este derecho penal subjetivo. Al Estado le corresponde crear las normas. Al Estado le corresponde aplicar las normas. Tiene el monopolio del derecho penal y de todo, de tanto de la creación de la norma como de la aplicación, legislativamente y jurisdiccionalmente. Por ahí algunas que otras cosas, como los delitos de querella que se dejan a criterio del ofendido, quizá ahora con lo de la acción privada, que es en delito, prácticamente no se ve porque tiene tantos candados que casi es imposible llevarlo a cabo. Pero de ahí en fuera, el Estado tiene monopolizado al derecho penal. Pero ese Estado, al momento de crear las normas penales, en realidad tiene también diversos principios que respetar. Pero, ¿cuándo sí va a respetarlos y cuándo no? Depende de muchas circunstancias. Como decía Trasímaco en el diálogo platónico,
La justicia es lo que dice el poderoso. Y podemos tener entonces un derecho penal despótico. Acuérdense de Dracón, también, mitos griegos. Dracón era aquel gobernante que por el mínimo robo privaba de la vida al ladrón. Y le preguntaron por qué tan fuertes sus penas. Dice, es que no he encontrado ninguna pena para los delitos graves. ¿Por qué? Pues porque era un derecho penal despótico. O podemos tener un derecho penal populista, en donde todo es, pues, de acuerdo a las necesidades del pueblo, tenemos esto, tenemos lo otro, y podemos crear un derecho penal populista, ¿sí? En donde los valores, por ejemplo, sean un delito, podría ser todo aquello que afecta al pueblo, por ejemplo, podríamos decir. Oye, pero no entendemos nada con eso. Bueno, pues eso es, ¿sí? El derecho o un delito es aquello que afecta los sentimientos del pueblo nazi, por ejemplo. O los sentimientos del pueblo ruso, ¿no? Como hubo algunas disposiciones en estos pueblos. Entonces, cuidado, porque podemos tener esto de derecho penal populista, derecho penal despótico. Pero entrando dentro de márgenes razonables, nosotros tenemos dos tipos de derecho penal, un derecho penal democrático y un derecho penal social. El derecho penal democrático es la aplicación radical de las garantías de las personas, de las garantías de los gobernados en la creación del derecho penal. Todo a favor de las garantías. Y el derecho penal social es todo a favor de la protección de la sociedad. Entre estos dos derechos es en donde debemos de movernos, ¿sí? En donde tratar de llegar a justos medios entre el derecho penal democrático y el derecho penal social. Los ejemplos más claros los tenemos con esto de la prisión preventiva, ¿sí? La prisión preventiva, si fuéramos un derecho penal social, como era en antaño, cualquier delito en donde se dictaba un auto de formar prisión, su nombre lo dice, es ir a la prisión. Después se fue disminuyendo, se fue diluyendo para entrar en un derecho penal democrático y, bueno, solamente en aquellos delitos que sean, en términos, el término medio aritmético de 5 años, mayor. Después, bueno, solamente los que el legislador diga que son graves. Bueno, y así, hasta hoy en día que procuramos que la prisión preventiva sea la menor y que solamente cuando sea justificable le hagamos caso al derecho penal social, pero deberíamos estar bajo un derecho penal democrático. Entonces, por eso encontrarán ustedes en muchas ocasiones que autores hablan de derecho penal social democrático, es decir, en donde vamos a dar vigencia a los derechos de la sociedad, pero también mucha vigencia a los derechos de los gobernados. Y en el derecho penal democrático, pues vamos a encontrar que el Estado se encuentra ante una interrogante. ¿Cómo voy yo a decir que una conducta es o no es delictuosa? Ah, bueno, pues no tenemos una respuesta válida. Ahora sí, como decía Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, en lo que son y en lo que no son. Este café que me estoy tomando puede ser que esté caliente para mí, pero puede ser que esté muy frío para otra persona. ¿Sí? Y siendo el derecho una creación social, cobra mucha vigencia el relativismo de los sofistas de la Grecia clásica. El relativismo es de que no tenemos una respuesta universalmente válida en tiempo y lugar para determinar que una conducta sea penalmente resaltable o que no lo sea. Entonces va a depender de muchas circunstancias y el relativismo es importantísimo en derecho penal. ¿Sí? En esencia tenemos desde el sistema causalista valorativo, desde el sistema finalista de acción, tenemos como sustento un bien jurídico, es decir, cuando nosotros creamos una norma de derecho penal, tiene que tener implícitamente la protección de un bien jurídico. Digamos que eso es un principio básico, ¿sí? Pero llegan los funcionalistas, sobre todo con Günther Jacobs, y dice, no nos importan los bienes jurídicos. Lo que nos importa es la estabilidad del derecho.
Lo que nos importa es crear delitos y que el sujeto que los infringe sepa que a pesar de que lo infringió, lo estamos castigando porque el derecho no puede desestabilizarse. A mí no me importan los bienes jurídicos, lo que me importa es la estabilidad del derecho, que viene evidentemente esto desde Hegel, después viene con Binding, desde los 1800, y se encuentran estos sustentos del derecho penal. Pero aquí en México, por lo menos, tenemos lo del bien jurídico como sustento de la norma penal. Después vamos a ver un poco más de funcionalismo cuando entremos ya a teoría del delito. Entonces, el derecho penal subjetivo se encuentra sujeto a diferentes principios para que pueda crear y codificar esas normas. El derecho penal objetivo ya es la norma codificada. Salud. La norma codificada constituye el derecho penal objetivo. El derecho penal subjetivo es ese derecho que tiene el Estado de crear una norma. Pero ahora, vamos a ver a qué se encuentra sujeto. El primero de ellos es de última ratio. La última ratio implica que tenemos la necesidad de hacer uso del derecho penal para crear una norma. Pero como les decía, este principio de última ratio no tan solo va relacionada con el creador de la norma, sino también con el que la aplica, porque el que la aplica puede decir, legislativo, tú no actuaste bajo este principio de última ratio. Y muchos tipos penales la Corte las ha considerado inconstitucionales. ¿Por qué son inconstitucionales? Puede ser por muchos motivos, pero entre otros puede ser porque no había necesidad de hacer uso del derecho penal para crear una norma que pueda infringir los derechos en forma tan drástica como lo hace el derecho penal. E inclusive para crear una norma que descodifique determinadas figuras. Tenemos, por ejemplo, en materia federal, el adulterio. Ya no había necesidad de que el derecho penal estuviera vigente para castigar a adúlteros. ¿Por qué? Pues porque ya no es la última ratio, hay que se arreglen los adúlteros como quieran. Pero el derecho penal que no entre en esos casos. ¿Sí? En el incesto entre hermanos. Pues qué, si se tienen cariño los hermanos, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿No? ¿Tenemos que castigarlos? Pues como que ¿por qué, no? La bigamia, ya no la anoté ahí, la bigamia que quedó también descodificada. ¿Por qué? Pues allá que decíamos al principio hay controles sociales. Pues a lo mejor a los adúlteros que ya no les hable nadie. Los domingos cuando van caminando que nadie les hable, ¿no? A lo mejor es un control social, ¿no? Que la bigamia, pues a lo mejor civilmente, que haya alguna sanción, lo que sea. Pero desde el punto de vista de derecho penal no hay necesidad. Y ahí tenemos, por ejemplo, materias turbias, como el aborto, en donde un gran grupo social dice, sí hay necesidad todavía de hacer uso del derecho penal. Y otro grupo dice, no hay necesidad ya de hacer uso del derecho penal como última ratio. Vean ustedes que en ocasiones estos principios que vienen ahora sí que al principio de las obras de derecho penal, a veces como que nos dan flojera, pero cuando vemos todos los casos que hemos tenido en donde se ha descodificado o donde se ha declarado la inconstitucionalidad de un tipo penal, vemos que son muy útiles todos estos principios y tenerlos en mente. Cuando ustedes, normalmente es un poco más difícil con la asesoría jurídica, pero sí con los defensores, no tan solo hay que estar mirando el pedacito de derecho penal del caso en concreto, sino también ver la norma. A ver, ¿esta norma será constitucional? ¿Será convencional? Cuando se creó o actualmente hay necesidad todavía de que subsista esta norma penal y podemos comenzar a crear un recurso, un amparo en donde
podamos nosotros poner en duda la necesariedad del tipo penal que nos están aplicando. Y es importante esto. Y vemos muchos casos en que se ha logrado descodificar en razón de la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma, de una ley penal. Otro principio, el derecho penal debe ser fragmentario. ¿Qué significa esto? Tenemos bienes jurídicos y los tenemos, por ejemplo, con el patrimonio. Pero el patrimonio no porque sea un bien jurídico lo vamos a regular siempre en materia penal. Si a mí no me pagan la renta, bueno, espérese, ahí no va a entrar el derecho penal, ahí que entre el derecho civil. Sí, como decíamos hace rato, ¿no? En la bigamia, pues a lo mejor que entre el derecho civil, pero que no entre el derecho penal. Y así tenemos que ir viendo cómo es que el derecho penal en muchas ocasiones se encarga solo de la protección de bienes jurídicos, pero solo en un segmento, cuando es necesario para proteger ese bien jurídico en determinadas circunstancias. No siempre, ¿no? Ahí nada más como referencia ponemos esa tesis, pero nada más como referencia, así muy rápido, en donde en fraude de venta indebida de cosa ajena, de quién es el sujeto pasivo, ¿no? Entonces había confusión ahí de quién era el sujeto pasivo, y la Corte dijo, bueno, el sujeto pasivo es este, y el otro, bueno, el otro puede tener acciones de carácter civil, es decir, aunque se afecta eso que está en negritas, mientras el propietario de la cosa indebidamente vendida no es ofendido de ese ilícito, pues no sufre perjuicio que pueda ser directamente vinculado con la actuación del defraudador, ya que si bien el propietario de la cosa indebidamente vendida podría resultar afectado, es decir, en su patrimonio, sería consecuencia inmediata de aquellas conductas que sirvieron de medio al activo para obtener la cosa de que indebidamente dispuso y constituirían un delito autónomo diverso o solo daría lugar al ejercicio de acciones civiles. Es decir, el derecho penal protege bienes jurídicos, pero no significa que si tenemos ya identificado un bien jurídico lo vamos a proteger a ultranza a través del derecho penal. En ocasiones será otra rama del derecho la que se ocupe de ello. Y eso lo tenemos, por ejemplo, en materia fiscal. ¿Cuántas infracciones tenemos en el Código Fiscal de la Federación que son parecidas o casi iguales o iguales a las infracciones de derecho penal fiscal? Pero entonces tenemos que saber identificar por qué aquí el Código Fiscal, antes de los artículos de los delitos de los 90 y tantos, dice esto es una infracción fiscal y por qué después pasa a ser delito y por qué tendría que ser delito. Tendríamos que ver la necesidad y por tanto determinar si en realidad el fragmento del bien jurídico que está protegiendo con derecho penal era necesario o no era necesario, si ya tenemos un conjunto de disposiciones administrativas de derecho fiscal que también lo sancionan. Pasamos a la siguiente. Entonces, tenemos también, por otra parte, que cuando el legislador crea una norma penal, tenemos que tener nosotros en cuenta las penas que se le imponen. ¿Sí? ¿Cuánto le voy a imponer de sanción a un hecho o a un supuesto de hecho, ¿no? En 2008, por fin tuvimos en la Constitución un precepto que nos dijera cuál es el parámetro a seguir para la imposición de una pena. Y el parámetro es el bien jurídico. Por eso les comentaba que en México tenemos muchos artículos, no tan solo constitucionales, sino legales en materia penal, que nos van a determinar que para determinar si una pena es correcta o no en cuanto a su proporción, es el bien jurídico. Y el artículo 22, creo que tenemos el texto, ¿no? El artículo 22 constitucional dice que toda pena debe ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Entonces, vean ustedes que tenemos, desde el punto de vista constitucional, este punto, importantísimo para determinar, ya lo quitamos, ¿no? Para determinar las penas. Pero, déjense si gustas, déjense. Pero vean ustedes, si quiere pasar a la tesis, aquí. Es interesantísima esta tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Constitucionalmente nos dice en la Constitución, para determinar el monto de la pena, esto debe de ser proporcional al bien jurídico. ¿Okay? Y eso nos queda como muy claro.
Viene la Corte y en esto de, aunque es un código estatal, y dice, por una parte, esta primera sala ha precisado que el legislador en materia penal tiene un amplio margen de libertad. Esa afirmación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación creo que se fue más allá de lo que debió de haber sido. Si estamos en un derecho penal social democrático, creo que debió de haber dicho al revés. El legislador en materia penal tiene poco margen de libertad para imponer penas o para crear delitos, ¿sí? Y vean ustedes, ya desde ahí la Corte se fue al revés. Como diciendo, el legislador puede hacer casi lo que se le dé su regalada gana. Y dice, entre otros se encuentra el delito de proporcionalidad de las penas, está resaltado en negrillas. Y ahí como que vuelve a la senda, ¿no?, del derecho penal democrático la Corte. Dice, bueno, conforme al derecho, al principio de proporcionalidad. Pero después nos dice, y esto lo vamos a hacer mediante un método comparativo. Se arruinó la cosa. Cuando la Corte nos dice, para saber si una pena de un delito es proporcional, lo comparo con los otros delitos del mismo capítulo del Código Penal, y si está pues, más o menos, pues entonces es constitucional. No debió de haber dicho eso. O sea, el sistema comparativo no puede ser un punto de referencia para determinar que se cumple con el delito de proporcionalidad de las penas. Volvemos al ejemplo de Dracón, que Dracón le imponía la pena de muerte a todo aquel que cometía el delito de robo, inclusive el más ínfimo. Y entonces, pues como ese delito prevé la pena de muerte, pues también todos los otros delitos que se le parecieran, pues eran constitucionales, porque se parecían al delito de robo con pena de muerte. Sería absurdo. Ojalá que algún día ustedes, en la actividad que tienen aquí, hagan recapacitar a la Corte, porque siempre ha habido nuevas reflexiones en su jurisprudencia. O por lo menos que la metodología de estudio sea de manera diferente a como lo hizo en ese método de comparación, ¿sí? Esta otra tesis, la de secuestro, igualmente utiliza el método de comparación y agrega como razones que ante la creciente incidencia. Entonces, vean ustedes que la Corte ya no está en el marco constitucional de vamos a ver el delito, vamos a ver el bien jurídico protegido. Lo que estamos viendo es la incidencia de delitos. Y cuando hay incidencia de delitos, entonces se justifica que haya penas, como en este caso, pues penas más allá inclusive de lo que implica la vida humana, ¿no? Y dice, y eso es racional. Y dice, y ante la insuficiencia de las penas vigentes, aquí habría que hacer un alto en el camino y ver, a ver, ¿por qué la Corte dijo ante la insuficiencia? Por lo menos no tenemos un estudio de campo que nos diga que en tratándose del delito de secuestro ha sido insuficiente las penas. ¿Por qué? ¿Porque cumplen las penas y después se van los secuestradores? ¿O por qué? Vean ustedes cómo, inclusive en el máximo tribunal, a veces se meten argumentos que se supone irían en contra de lo que constitucionalmente debe de verse. Porque la Constitución nos dice, vamos a ver el bien jurídico tutelado. No vamos a ver la incidencia, o no vamos a ver si es suficiente o insuficiente las penas que tenemos en la actualidad, como si las penas en el delito de secuestro, por ejemplo, el secuestro exprés, hubieran sido tan bajitas, ¿no?, antes de que se analizara la constitucionalidad. Y lo vemos en casos realmente muy drásticos en donde nuestros jóvenes pues, están en la colonia, a veces ahí de chavillos de 18, 19 años, pues están ahí sin hacer nada y se les ocurre de pronto bajarle la lana al del ricolino, ¿no? Al que anda repartiendo. Lo suben a la camionetita, lo llevan 2 cuadras, ya hay secuestro exprés, mínimo 50 años. O sea, realmente podemos aplicar el derecho penal en esa forma tan drástica, atendiendo a un método de comparación, atendiendo a la incidencia del delito o atendiendo a la insuficiencia de las penas. Hay que tener cuidado.
Y esto tenemos que tenerlo, pues hay que seguirlo machacando. Como defensores, pues hay que seguirlo machacando, ¿no? Y algún día se tendrá que reflexionar sobre ese punto, ¿no? Que es importantísimo. Volvemos al esquema original. Después tenemos el principio de taxabilidad. Cuando nosotros vamos a crear una norma, esta tiene que ser taxativa. Taxativa implica que podamos entenderle cuál es la materia de prohibición penal. ¿Sí? Y normalmente, o los problemas que surgen con este principio son con las leyes incompletas. Y las leyes incompletas es, pues precisamente como su nombre lo dice, pues la ley no está completa, la norma no está completa. Las normas penales en muchas ocasiones nos remiten, al no estar completas, nos remiten para llenar la materia de prohibición, nos remiten a otras leyes. Cuando esa ley a la que nos remiten ha sido emitida por el mismo órgano legiferante, en este caso por el Congreso, no hay ningún problema en cuanto a constitucionalidad. Cuando nos dicen, comete el delito de defraudación fiscal el que omite pagar un impuesto y nos remiten después a la ley del IVA o la ley del ICR, no hay problema. Pero el problema viene con las leyes penales en blanco. Las leyes penales en blanco son aquellas que, para completar la materia de prohibición de la ley penal, nos remiten a una ley de menor jerarquía. Y esto normalmente es a reglamentos. Ahí, evidentemente, estamos ante casos de inconstitucionalidad de leyes, porque los que emiten los reglamentos ya no son los facultados para emitir esa ley penal. Por ejemplo, el 420, fracción tercera del Código Penal Federal, nos establece de esos delitos contra la biodiversidad y que en muchas partes de la República abundan. Se impondrá tal pena, tal, al que realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido. ¿Cómo sabemos cuál es un medio no permitido? Que normalmente, o si tenemos una ley que nos diga cuáles son los medios permitidos y no permitidos, estaríamos dentro del caso de la ley incompleta con mismo órgano legiferante. Pero si queremos decir que un medio no permitido es aquel que nos ha emitido, por ejemplo, la Secretaría de Estado respectiva a través de un reglamento, de un decreto o de lo que sea, sería una ley o sería una disposición no válida para la constitucionalidad. ¿Sí? Y así vemos, sobre todo en este capítulo del Código Penal, de los últimos artículos, vemos muchas disposiciones que nos están frecuentemente remitiendo a un órgano legiferante de menor jerarquía. Y ello ya atenta contra la constitucionalidad en términos del artículo 73 de la Constitución Federal, ¿no? ¿Nos regresamos? Y hay otros casos de ley penal incompleta en la cual se trata de tipos abiertos. En los tipos abiertos, la ley penal no nos remite a otra ley o a otro reglamento, sino que le deja al juez la facultad de integrar la materia de prohibición. Y ahí ello puede afectar el principio de taxatividad. ¿Sí? ¿Cómo lo puede hacer? Y hay casos, de hecho ahí está un caso, pero en el artículo 400, fracción primera, que es el delito de encubrimiento, podemos nosotros advertir, dice, antes, a lo mejor, ¿sí está? A ver, ¿atrás o adelante? No, ese es otro. Bueno, ahí está, ese es. El artículo 400 nos dice que hay delito de encubrimiento cuando se tienen cosas que fueron robadas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando alguien lo compró, digamos que de buena fe, esa cosa, ¿no? Y nos dice,
Si el que recibió en cosa, en venta, prenda o cualquier concepto no tuvo conocimiento de la procedencia ilícita de aquella, de la cosa, por no haber tomado las precauciones indispensables. Bueno, ¿y quién dice cuáles son las precauciones indispensables? No hay una ley que nos diga cuáles son las condiciones indispensables. En este caso, se deja al juez que llene la materia de prohibición. Pero, pues a lo mejor para un juez es, pues no sé, a lo mejor debiste de haber ido a la Procuraduría, no sé, a lo mejor debiste haberle preguntado, bueno, ¿y dónde está tu domicilio, no? Por si la cosa no es lícita, o a lo mejor es, pues ¿qué tal si nos vamos a echar un trago a una cantina y ahí platicamos? No sabemos, no sabemos. Y como no sabemos, esto no puede constituir un tipo penal bajo el principio de taxatividad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al juez se le puede ocurrir lo que se le venga en gana. ¿Sí? No está, el tipo penal no está cubierto. Y la materia de prohibición que se deja cerrarlo al juez no está en realidad permitido desde un punto de vista constitucional. Y después, regresamos al cuadro original. Hay casos en los cuales el propio Código Penal nos habla prácticamente de una interpretación analógica, en donde también es muy difícil saber si se cumple con el principio constitucional o no, y esto lo podemos ver en el delito de peculado del 223, y tenemos muchas disposiciones penales muy semejantes a esta, en donde el Código nos habla de varias hipótesis, y al final siempre nos dice por cualquier causa o análogas a esta, ¿no? Dice, comete el delito de peculado todo servidor público que para su beneficio de una persona física o moral distraiga de su objeto tal, si las recibió en razón de su cargo y las hubiera recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa. ¿Y cuál es esa otra causa, no? Es difícil. Aquí el juez debe de decidir si esa otra causa también conforma la materia de prohibición penal. Y es difícil también sostener la constitucionalidad en casos así, porque entonces se deja a criterio del juez y no a criterio de un principio de taxatividad de la ley penal, ¿sí? Entonces, hay casos en donde nosotros podemos encontrar y podemos argumentar diversas situaciones para argumentar la inconstitucionalidad de una norma penal. ¿Sí? Regresamos al cuadro original. Entonces, vean ustedes la importancia que tiene conocer los principios bajo los cuales se rige el legislador al momento de crear una norma penal. ¿Por qué? Porque esto nos puede llevar a nosotros a argumentar por qué una norma es inconstitucional. En alguno de estos, y de hecho hay muchos otros principios, no vamos a ver solamente estos para efecto de explicación, pero lo que quiero es resaltar la importancia que puede tener su actividad como parte procesal en ejercicios jurisdiccionales de todas las cosas que pueden hacer, de todas las cosas que pueden emprender para lograr, pues obviamente, pues en principio, evidentemente no es, ustedes hacen una actividad jurisdiccional tendiente a lograr propósitos procesales a su favor. Pero más allá de eso también es importante el que se esté luchando por un derecho penal democrático. Y esto se logra cuando logramos que la Corte declare inconstitucional, cuando la Corte Interamericana declare que es inconvencional, lo que sea, y esto normalmente es a base de principios. Pasamos a la siguiente lámina. Pasamos todas las tesis, ¿no? Bueno, traía ahí también el de la Ley General de Salud. Recordarán ustedes que el artículo 193 del Código Penal Federal dice que son delictuosos todas aquellas conductas que se relacionen con las sustancias a que se refiere la Ley General de Salud en los grupos 1, 2, 3 y 4 del 245. Nada más que el 245 en su fracción primera, pues nos da un listado de todas las sustancias que son graves, pero al final dice cualquier otro derivado o preparado que contenga las sustancias señaladas en la relación anterior, que son muchas fracciones,
y cuando expresamente lo determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad. O sea, no, o sea, dejar ahí al criterio de estas autoridades cerrar la materia de prohibición penal es imposible, ¿no? Entonces, casos así, pues podría uno tener realmente casi que ganado el caso, al menos que se encuentren con un tribunal colegiado que no le entienda esto, ¿no? Entonces, que seguramente se han encontrado, ¿no? Bien, interpretación de la norma. Esto nos vamos a ir muy rápido, en realidad, este punto, porque seguramente lo conocen a la perfección. Cuando nosotros ya tenemos la norma, es decir, ya pasamos el primer punto de creación de la norma y ahora tenemos que interpretarla. Porque las normas penales pues no nos están dando un concepto de cada uno de las palabras que utilizan. Y para ello pues tenemos que fijar siempre el sentido y alcance de la norma y con ello siempre estamos hablando del ámbito de protección de la norma. ¿Cuál es el ámbito de protección de la norma? Eso siempre debemos de preguntárnoslo cuando vamos a analizar alguna norma penal, cuando nos estén aplicando alguna norma penal y que queremos rebatirla. Los criterios, evidentemente, es uno subjetivo, que es el del legislativo. A veces recurrimos a ello porque decimos, no, es que esta norma tuvo como efecto esto, como lo vemos del proceso legislativo y la exposición de motivos, etcétera. Con esto de la exposición de motivos debemos de tener mucho cuidado, porque ya decíamos hace rato que el derecho penal, como todo el derecho, es relativo. Y no podemos tener nosotros creaciones universalmente válidas para todo tiempo y para todo lugar. Y siempre cambian. Entonces, en ocasiones la exposición de motivos nos puede servir, pero en ocasiones no nos puede servir porque ya cambió, porque la sociedad es dinámica. Y entonces, para que estemos nosotros acordes a un derecho penal democrático y social, en realidad lo que tenemos que ver es que esa norma tenemos que interpretarla no como pensó que la íbamos a aplicar el Poder Legislativo, sino que en una forma independiente tenemos que buscar siempre cuál es la protección del bien jurídico, cuál es el bien jurídico, cómo se la va a proteger, cuál es el ámbito de protección de la norma penal y con ello crear una política criminal garantista. Entonces, la mejor manera de interpretar una norma penal no es por el subjetivismo que haya expresado el Poder Legislativo, sino por la objetividad de la interpretación misma de la norma, ¿sí? Debemos de encontrar su sentido a través de la norma misma para lograr una política criminal garantista. Por los medios, pues ya es conocido, tenemos interpretación gramatical que casi nunca nos sirve para nada, pero seguramente ustedes han visto muchas tesis, ¿no? En donde dice, para decretar una orden de aprehensión se requiere que haya datos de pruebas suficientes para establecer que se cometió un hecho que la ley señale como delito. ¿Y dónde está la interpretación, no? Pues en realidad no nos está diciendo nada más nos está repitiendo lo que dice el código. O cuántos códigos, por ejemplo, ahorita que está de moda el derecho procesal penal, cuántos códigos nacionales, penales, comentados han encontrado y que dicen, en este artículo, ¿cómo lo podré interpretar? Y aquí tengo el Código Penal Nacional comentado. Y lo sacan, ¿no? Y lo único que hacen es poner el artículo y dicen, como podemos advertir de este artículo, para decretar un auto de vinculación a proceso se requiere, y otra vez vuelven a decir lo que dice el artículo, ¿no? Entonces, la interpretación gramatical, pues muchas veces, y que cae también en la interpretación declarativa, no nos sirve de mucho. Pero sí nos sirve mucho la interpretación sistemática y la interpretación teleológica. La interpretación sistemática implica ver en qué articulado, en qué capítulo está inmersa esa norma penal para poder determinar muchas cosas con relación al bien jurídico que se está protegiendo. La histórica, decíamos, como esto de los debates legislativos, en ocasiones nos puede servir, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el derecho penal, como parte de la sociedad, es dinámico, cambia de un momento a otro. Y entonces, esa histórica hay que tener muchísimo cuidado. Por los sujetos que la realizan, en la auténtica, en ocasiones, el propio código nos dice, por esto se entiende tal, ¿no? Inclusive ahora creo que se les ha dado legislativamente una técnica de que en el artículo 1, 2 o 3 o por ahí al principio dice, y nos dan una retahíla de conceptos, ¿no?
es una interpretación auténtica. La interpretación judicial, que se hace a través de jurisprudencia, y interpretación académica. Quizá valdría la pena aquí hacer un alto y un comentario en la judicial. Y en la judicial, sobre todo, a mí siempre me ha tenido en zozobra en relación con la jurisprudencia que emite la Corte, en tratándose de contradicciones de criterios, y que puede ser benéfica, ¿no? Por disposición legal, la jurisprudencia que se emite en contradicción de criterios no afecta a las situaciones de las cuales deriven los casos de las cuales surge esa contradicción de criterios. Pero sí es muy, pues no sé, es muy controvertible el decir, son 3 personas procesadas. La primera resultó condenada y dijeron que esa norma debe de interpretarse de esta manera y que por tanto es delito. Después ese criterio de ese colegiado se va a una contradicción y dice la Corte, no, debe interpretarse de otra manera y por tanto eso no es delito. Pero como no afecta esa situación, pues ya no la hace válida. Vienen las otras 2 personas, después son procesadas y dicen, la Corte ya dijo que debe interpretarse así y van para afuera, ¿no? Entonces, es preocupante el tener situaciones en donde bajo el mismo supuesto de hecho cometido tengamos a una persona recluida y a otras 2 personas en libertad. Creo que deberíamos de hacer ahí también, como de hecho lo hace la Corte en las acciones y en las controversias que dice siempre, bueno, en materia penal puede ser retroactiva la decisión que estamos tomando. Entonces, podría ser algo así porque es preocupante que ocurran fenómenos jurídicos de esta naturaleza, ¿no? Sobre todo cuando se trata de contradicciones de criterios de la Suprema Corte, porque inclusive en tratándose de criterios, de contradicción de criterios de los plenos regionales, pues todavía está sujeto a que pudiera haber una contradicción con otro pleno y que llegara a la Corte y que se dijera lo contrario. Pero cuando lo ha dicho la Corte, creo que sería importante comenzar a hablar sobre ese punto, sobre los efectos que tiene la jurisprudencia emitida en contradicción de criterios por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, dijimos que esto era rápido, es la interpretación, porque normalmente de esto se habla mucho y creo que hay una concepción así como muy clara de este punto, ¿no? Y de esto de aplicación de las leyes penales, pues hacer solamente algunos comentarios. Recuerden ustedes que el principio general es que la ley rige el acto, es decir, el acto se rige por la ley que está vigente cuando se comete el acto. Esa es una regla general y también es una regla general el determinar que si hay una norma que sea favorable, se puede aplicar en forma retroactiva. Digamos que esos son los dos principios básicos. Lo que tenemos que tomar aquí en cuenta es, en tratándose de leyes incompletas de remisión, es decir, cuando la ley penal dice, volvemos otra vez al ejemplo del Código Fiscal de la Federación, comete el delito de defraudación fiscal aquel que omite pagar un impuesto, en términos generales, ¿no? El que omite pagar un impuesto. ¿Y cuál es ese impuesto? Bueno, nos tenemos que remitir a la ley, por ejemplo, del ICR, tenemos que remitirnos a la ley del IVA, por ejemplo, pero esa ley a la cual se remite también debe de estar vigente al momento en que se cometió el hecho, es decir, al momento en que se cometió la omisión. Entonces, la vigencia no tan solo es de la ley incompleta, sino la vigencia también tiene que ser de la ley a la cual se remite esa ley incompleta. Creo que es clara ahí la explicación, ¿no? Entonces, hay 2 vigencias en este caso, de la vigencia de la norma incompleta y la vigencia de la norma a la cual se remite. Ahora, tenemos un problema, el siguiente punto, la ley intermedia. La ley intermedia es aquella, o por lo menos así la definió la Corte, es aquella que, estando vigente una norma penal cuando se comete el hecho, después durante el proceso aparece otra ley que le es favorable y después aparece otra que está vigente cuando se decreta sentencia. Entonces, el dilema que se hizo y que resolvió la Corte en estos casos es, pues la ley penal intermedia no se aplica. O se aplica la que estaba vigente cuando se cometió el hecho, o se aplica la que estaba vigente cuando se cometió sentencia. Que aquí habría que decirnos, ¿y por qué? ¿No? Así como decirle a la Corte, ¿y por qué? Bueno, la Corte nos dirá y nos los dijo, ¿no? Ahí está la tesis, ¿no? La ponemos.
Y nos da una explicación acerca de lo que es la ley intermedia, y en esencia la Corte dice, cuando surgió la ley intermedia, no creó ningún derecho para el que estaba siendo procesado en ese momento. Ok, no creó ningún derecho. Y volvemos a lo mismo. Si nosotros encontramos casos en los cuales eran dos personas, procesaron primero a uno, y cuando a la primera persona le decretan sentencia en lo que se considera la ley intermedia y que le era favorable, y a lo mejor sale en libertad. Y al otro, que su proceso se tardó un poquito y que cuando estaba siendo procesado y cuando se le dictó sentencia ya estaba otra ley. Pues el otro se queda, ¿no? Estas cuestiones de optar más por la cuestión formal que por la cuestión material es lo que a veces duele, ¿no? Que esta tesis, de hecho, debe ser creo que es como de 2005 más o menos, ¿no? Entonces ya estamos a 20 años también de esta jurisprudencia. Pero vean ustedes que la Corte resolvió lo de la ley intermedia en ley que estaba vigente al cometerse el hecho, ley intermedia que estaba durante el proceso y ley que está vigente cuando se comete, cuando se dicta sentencia. Pero no resolvió el tema de las leyes intermedias en ejecución de penas. Y entonces resulta, y tenemos muchos casos, en donde cuando se dicta sentencia, se le impone tal pena y está vigente una pena, una ley. Durante el desarrollo de la ejecución hay una intermedia. Y a veces nadie se dio cuenta, nadie la alegó. Y cuando la alegan ya está otra, que inclusive es más fuerte que la primera, ¿no? Si seguimos esta misma estructura de lo que dijo la Corte, pues no se aplica la ley intermedia. Pero ahora, ¿en verdad la persona no adquirió un derecho de que se le aplicara esa ley intermedia que le era favorable? Hay que preguntarnos eso. Y también, una cosa más, en tratándose de derecho penal en materia federal, y casi así están todos los códigos de los estados, la aplicación de la ley favorable es oficiosa. Cuando es oficiosa, esto implica que el órgano jurisdiccional la debe de aplicar inclusive aunque no se lo pidan. Y entonces, ¿por qué no me pueden aplicar una ley que debió oficiosamente haber aplicado el juez y que por lo que ustedes quieran, por descuido, por inobservancia, porque el secretario no se dio cuenta? O sea, ¿por qué? Si había una ley que el juez tenía la obligación de aplicármela solo porque ahora apareció otra, ¿yo no adquirí el derecho? El derecho lo adquirí desde que el legislador emitió esa ley. En ese momento obtuve el derecho y ese derecho debió de habérmelo hecho efectivo el juez oficiosamente. O sea, no tan solo es el derecho, sino también la obligación que tenía el juez de hacerlo y que no lo hizo. ¿Y por qué? Por la omisión de un juzgador que no tomó las precauciones debidas. ¿Yo tengo que pagar las consecuencias como gobernador? Entonces, esto de la ley intermedia tiene muchos puntos que discutirse. Tiene muchos puntos que discutirse porque el primero de ellos es, ¿en verdad el sujeto no adquiere un derecho cuando surge la ley intermedia? Hay que preguntarnos eso una y otra vez. Algún día va a venir una nueva reflexión de la Corte en este sentido. Pero por lo pronto no estamos obligados en relación a la ley intermedia de ejecución de penas. Por lo menos en el proceso, bueno, pues ahí está la jurisprudencia, difícilmente le podemos dar vuelta. Pero en tratándose de ejecución de penas, pues podemos hacerlo, ¿no? Bien, pasamos. Este tema de la ley tertia o de tercera ley también es interesantísimo y es muy parecido al anterior. En ocasiones tenemos, al momento en que vamos a decretar una sentencia, tenemos dos normas, o podemos, bueno, ya la intermedia ya no la podemos aplicar por lo que dijo la Corte, pero tenemos dos normas. Una norma era la que estaba vigente al momento de la comisión del hecho y otra norma está vigente al momento en que estamos decretando sentencia, ¿sí? Pero resulta que la que está vigente al momento de dictarse sentencia
aunque aparentemente le es favorable en algún aspecto, pero en otro no. Y esto lo vemos mucho en las penas. A ver, la ley vigente al momento de la comisión del hecho prevía como pena mínima 2 años y una multa de hasta 1,000 pesos. La ley vigente al momento de dictarse la sentencia tiene una pena mínima de 4 años y una multa de 50,000 pesos, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál vamos a aplicar? La respuesta, decimos, muy hasta con soberbia, la más favorable. ¿Cuál es la más favorable? ¿Algún día le han preguntado a sus representados o han visto que algún juez le pregunte al sentenciado, oye, yo tengo 2 leyes, ¿cuál es la que más te conviene? No lo hacen. El juez determina cuál desde su punto de vista es la más favorable. Entonces, podríamos decir, a ver, la más favorable, pues es la que impone menos pena de prisión, así por una intuición. Pero nos dice el sentenciado, no. Es que la pena mínima que me impusieron de una ley era 2 años, ahora es 4 años, pero sigo teniendo la condena condicional. Yo no voy a ir a la cárcel. Pagar 50,000 pesos, tengo que vender mi casa. ¿Cómo lo voy a pagar? La otra ley me prevía nada más una multa de 1,000 pesos. Para mí es más favorable la otra. No me importa la pena de prisión porque sigo teniendo condena condicional. Entonces ven ustedes que decir cuál es la pena más favorable no es así una cosa tan fácil. Pero ahora, los tribunales colegiados, en este caso, uno dijo, la ley más favorable es la ley más favorable, a ultranza. Y por tanto dijo, en tratándose de la prisión, la ley más favorable es la que imponía 2 años y no 4. Y en tratándose de la multa, la ley más favorable es la que imponía 1,000 pesos y no los 50,000 pesos. Esa es la ley más favorable, ¿no? Y la Corte dijo, no. En tratándose de lex tertia o ley tercera, no se puede armar una tercera ley. O aplicas la que estaba acá o aplicas la que estaba acá. Y otra vez, pues la pregunta es, ¿y por qué? Pues no que es lo más favorable. En verdad también ahí es para ponernos a preguntarnos, en realidad la ley más favorable es, en primera, la que dice el juez, y en segunda, no se puede hacer una combinación de leyes, porque dice la Corte, entonces estás creando y te conviertes en legislador. No me estoy creando en legislador, simplemente estoy aplicando la sanción de una y acá la sanción de la otra. Entonces, a veces vemos muchas cosas desde el punto de vista formal y no las vemos desde el punto de vista material. Y volvemos, ¿cuál es la ley más favorable? Creo que sí deberíamos de preguntarle al sentenciado, porque ley es más favorable, eso de que el juez sepa qué es lo que le más favorece, no. Es más, puede decir, no, yo me quiero quedar en la cárcel, salgo y me van a matar. No quiero salir de la cárcel. Por favor, señor juez, aplíqueme la pena la más alta. Bueno, eso no sé, ese a lo mejor es un caso muy drástico. Eso mejor lo quitamos del récord. Bueno, hay temas también interesantes, por ejemplo, relacionado con delitos permanentes. ¿Cuál es la ley que vamos a aplicar? Tenemos un delito de secuestro y la ley prevía penas, por ejemplo, pues eso lo tenemos muy claro, cuando se crea la ley antisecuestro, la pena era de 25 a 50 años, ¿no? En términos generales, de 25 a 50 años. Pero resulta que el último día en que estuvo secuestrada la víctima, se crea y entra en vigor la nueva ley que ahora es de 50 a 100 años, ¿no? ¿Cuál pena vamos a aplicar? Ahí no podemos aplicar el principio de más favorable, porque el delito, en este caso el delito permanente, tiene una consumación prolongada. Y esa consumación prolongada es lo que hace que en cualquier momento de todo ese lapso, si hay una ley que como en este caso, el último día es la que se le aplica, esa se le va a aplicar la más grave, porque eso es lo mismo como si nada más lo hubieran secuestrado una hora, un momento, lo que sea, pues se aplica esa ley, o en este caso se aplica pues la que estuvo vigente en el último día, ¿no? Y eso mismo también lo vemos y es más drástico en el delito continuado. Recuerden ustedes que el delito continuado es otra cosa que
cometer varios delitos motivados por una misma subjetividad de cometer el delito, misma violación al mismo precepto legal y mismo sujeto pasivo. Entonces el sujeto dice, bueno, pues yo me voy a robar, vamos a poner el clásico ejemplo que ponen todos los libros, de que el sirviente se quiere robar una vajilla, y hoy se roba un tenedor, mañana un cuchillo, luego una cuchara, y así se va hasta completar la vajilla, ¿no? Y resulta que hay una pena, y cuando se roba el último de los utensilios, pues ahí se aumenta las penas, ¿no? O sea, le vamos a aplicar la pena más drástica por ese último cuchillo que se robó respecto de toda la vajilla, o le aplicamos la más benéfica incluyendo al último cuchillo, ¿no? Entonces, eso es complicada, esa hipótesis académica. La mayoría de los académicos dicen que se tendrá que aplicar la más grave, ¿no? La más grave, y bueno, ya será materia en individualización, tal vez de tener alguna consideración respecto de ello, pero en términos generales la academia dice que debería de aplicarse la más grave en tratándose de delito continuado. En tratándose de concurso de delitos, pues ahí no hay ningún problema, porque sea ideal o sea real, siempre hay un momento de tiempo en que puede determinarse cuál es la ley que debe de aplicarse, ¿sí? Pero ya no les dije cuándo, sí, ya casi acaba el día de hoy, pero bueno, si tienen algún comentario, algo que hacer, indudablemente levantar la mano y podemos charlar, ¿no? ¿Sí? Bueno, pasamos al siguiente tema. Este tema es muy interesante, realmente. Se llama concurrencia de normas incompatibles entre sí. De hecho, la mayoría de los autores lo ponen dentro del capítulo de interpretación de la ley penal. Y es que se trata, en realidad, creo que tenemos una lámina anterior a esa, ¿no? En donde tenemos el concepto de concurso aparente. Pero bueno, hay concurso aparente de normas cuando desde un punto de vista formal una materia parece estar regulada por dos normas penales, pero de un análisis y de una interpretación material y lógica podemos advertir y concluir que solo es aplicable una norma, ¿sí? Que no podemos aplicar las dos normas. Entonces, los requisitos que se tienen para hablar de un concurso aparente de normas penales lo es que las dos normas estén vigentes y que las dos normas tengan aplicación territorial o en el ámbito territorial igualmente. Y así lo dejamos ya. Sí. El principio constitucional en el cual tiene respaldo el concurso aparente de normas es el principio de non bis in idem. Es decir, no podemos nosotros aplicar una doble sanción o una doble aplicación normativa a un solo supuesto de hecho, ¿sí? Y entonces la doctrina pues comenzó a dar soluciones, eso es un tema ya muy, muy viejo, comenzó a dar soluciones a través de diversos principios, ¿sí? Y esos principios pues están catalogados, solo que en materia federal solo está previsto el principio de especialidad, ¿sí? Los demás principios no los prevé el Código Penal Federal. A diferencia de otros códigos, por ejemplo, el código de aquí de la Ciudad de México prevé tanto el de especialidad, el de ahí no es asunción, conjunción o absorción, está mal, lo escribimos mal, nos perdonan. Después viene el de subsidiariedad y el de alternatividad, que prácticamente nadie lo prevé, o ya no lo prevén, ahorita lo mencionamos. Entonces, el primer tema en materia federal es: ¿podemos aplicar un principio que no prevé el Código Penal o solo estamos limitados a aplicar el que sí prevé, que es el de especialidad? Que de hecho este principio de especialidad, el Código Penal de 1931, que es el actual, lo ingresó en 1984. Antes no se prevía esa disposición. Y a la pregunta de ¿podemos aplicar los otros principios si solo se prevé el de especialidad?
Pues la respuesta pues es sí, porque es una parte de la actividad de la aplicación de la norma penal a través de los órganos jurisdiccionales. Inclusive la Corte, sin hacerse esa pregunta, lo ha hecho en infinidad de casos. Aplica el principio de subsidiariedad, el principio de consunción o absorción, sin preguntarse siquiera si es aplicable o no es aplicable al Código Penal Federal. De manera que no ha habido realmente ningún reparo por parte del máximo tribunal en aplicar principios que legalmente no están previstos. ¿Por qué? Porque es parte de la actividad jurisdiccional al momento de interpretar y aplicar las normas penales. Entonces, el Código Penal Federal, en el artículo 6º, segundo párrafo, prevé que la norma general, que la norma general debe de sucumbir ante la norma especial, o la norma especial prevalece sobre la norma general. Ok, tenemos claros ejemplos. Por ejemplo, si tenemos un homicidio, evidentemente que no podemos aplicar las normas del homicidio y también del feminicidio o cualquier homicidio en razón de parentesco. No podemos aplicar homicidio y feminicidio, homicidio y además homicidio en razón de parentesco. No. ¿Por qué? Porque la norma de feminicidio y la forma de homicidio en razón de parentesco tienen un elemento adicional al homicidio general y por tanto se convierten en normas especiales. Digamos que en términos generales el principio de especialidad es el que más se ha aplicado, pero tenemos cosas que nos pueden traer muchísimas complicaciones, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, bueno, ahí en principio tenemos un ejemplo de cómo el Código Penal Federal en los artículos 12, 13 y 63 se prevé la tentativa, se prevé la autoría y participación, en el 63 se prevé la pena, nos faltó ahí el 64 bis para la autoría y participación, y el Código Fiscal Federal también prevé, en el artículo 95, igual, autoría, igual que en el Código Penal, y también prevé en el 98, tentativa. Entonces tenemos que aplicar esos artículos porque son especiales, están previstos específicamente para el delito que prevén el Código Fiscal en relación con la norma general del Código Penal, ¿no? Como que hasta ahí, digamos que estamos bien. Pero a veces es un poco complicada la cosa. Por ejemplo, dice el Código Penal Federal establece en el artículo 63 que la tentativa se va a sancionar con hasta 2/3 partes. Pero si el delito es grave, que ya no tenemos ese concepto de delitos graves, pero si el delito es grave, la pena mínima, pues es la mínima del delito que se prevé, ya no le vamos a rebajar, y es hasta 2/3 partes de la pena máxima. Esa disposición del Código Penal Federal, si nosotros la trasladamos al Código Fiscal, porque el Código Fiscal de la Federación en el 98 nos dice que la tentativa se va a castigar con pena de hasta 2/3 partes, es decir, de 3 días hasta 2/3 partes de la pena. Y si se trata de un delito grave, vamos a trasladarnos, todavía tenemos muchos casos del anterior sistema, y se trata de un delito grave, ¿cuál va a ser la ley especial? La tentativa del Código Penal Federal, que específicamente se refiere a que si es delito grave se impone la pena mínima y la pena máxima es rebajada en 2/3 partes, o el 98 del Código Fiscal de la Federación, que prevé que son 2/3 partes. O sea, vean ustedes, ahí ya no está tan fácil, porque tal parece que entonces ahí el Código Penal retoma una luz de norma especial, porque dice, pero tratándose de delitos graves, es esto. O aplicamos democráticamente y aplicamos taxativamente el artículo 98 del Código Fiscal de la Federación. Dice, a ver, para delitos fiscales, allá sí, dicen que para delitos graves, pero dentro de todo ese mundo de delitos graves, en tratándose de delitos graves fiscales, la pena sería 2/3 partes. Entonces vean ustedes que a veces la cosa se complica en este principio de especialidad, que a veces lo vemos así como que muy fácil. O, vean ustedes,
El Código Penal Federal en el artículo 64 prevé las penas que se deben de imponer por concurso de delitos. Y en tratándose de concurso ideal, dice, se impondrá la pena de delito mayor y se podrá aumentar hasta por no sé cuánto. Dice, pero si se trata de delitos previstos en la ley de trata y en otra ley, no recuerdo cuál otra, la pena, no habrá concurso ideal, habrá concurso real. ¿Ok? O sea, se van a sumar las penas. El artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando habla de aplicación de la pena en concurso ideal, no establece esta fórmula de, en tratándose de estas leyes, el concurso ideal será como si fuera real o una acumulación de penas. ¿Cuál es la ley especial? Para empezar, el artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales será constitucional. El Congreso dio facultades en términos del artículo 73, fracción 21, para legislar en materia de proceso penal. Y la imposición de una pena en tratándose de delitos, de concurso de delitos, es procesal. En realidad, el legislador que emitió el Código Nacional de Procedimientos Penales tenía facultades para legislar en materia de derecho penal sustantivo, como lo es la pena. Bueno, primer punto. Segundo punto, ¿cuál es la ley especial? A veces nos vamos con la finta de que cualquier disposición que esté en otra ley diferente al Código Penal Federal es una ley especial. Entonces, tengamos cuidado. No por el hecho de que esté en una ley diferente al Código Penal, es una ley especial. En este caso, el Código Penal Federal se constituye en una norma especial respecto del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, no porque se trate de una ley ajena al Código Penal Federal ya es la ley especial. No, tenemos que ver las normas que están en conflicto para poder determinar cuál es la norma especial y cuál es la norma general. Mucho cuidado cuando estemos argumentando en casos de que no nos apliquen el principio de especialidad o que no lo apliquen correctamente, ¿no? El siguiente principio es el de conjunción o absorción, y en esto es cuando una norma penal tiene un ámbito de aplicación que incluye ya otro supuesto de hecho o otro supuesto que prevé otra norma penal, ¿sí? Por ejemplo, en la progresión criminosa esto es muy claro. Si yo hago actos de preparación, de comisión de un delito y después cometo el delito, no me pueden poner la pena del delito de complicidad y después la pena del delito de autoría. La autoría absorbe en este caso, a la complicidad. Igualmente, la progresión criminosa de tentativa y delito consumado. No me pueden aplicar la pena de tentativa porque todo delito consumado tuvo una tentativa, no me pueden aplicar las dos penas. O no me pueden aplicar en tratándose, es delito, bueno, hay otra hipótesis, pero la progresión criminosa es muy clara o un claro ejemplo de la conjunción o absorción. Pero hay otros casos en donde la materia de una norma penal es elemento de otra de mayor amplitud. Y esto lo vimos en tratándose de armas y cartuchos, ¿no? Que en esto la Corte estableció y dijo, a ver, si alguien trae un arma y en el cargador de esa arma trae los cartuchos para esa arma, dice, la posesión de esos cartuchos no es un nuevo delito. ¿Por qué? Porque está dentro del ámbito de protección del bien jurídico que ya se prevé para la aportación de arma, esos cartuchos. Pero si trae cartuchos de más o los trae independientemente de los cargadores, entonces ya no se da el principio de consunción o absorción. Entonces vean ustedes aquí, inclusive la Corte hizo ese razonamiento y es muy claro, ¿no? Es muy claro en tratándose de armas y cartuchos. Tenemos otros casos como cuando el medio de comisión exigido por un tipo penal es un tipo autónomo. En esto tuvimos muchos casos, por ejemplo, de fraude y uso de documento falso, ¿no? El uso de documento falso se constituye en el medio engañoso por el cual podemos engañar a la víctima, y ese uso de documento falso es un delito autónomo. Sin embargo, es un medio para cometer, en este caso, el delito de fraude.
En el hecho anterior y hecho posterior hay muchos supuestos y el ejemplo clásico es de que yo robo un vehículo. Y pues lo robo y después ando pues, por la calle muy contento con mi vehículo robado. Me detiene la policía, evidentemente no me puede acusar de posesión de vehículo robado y además del delito de robo. Entonces un hecho anterior y un hecho posterior en donde la materia de prohibición sigue siendo la misma, en este caso para el delito de robo. Pero si yo vendo ese vehículo y engaño a otra persona diciéndole que el vehículo es lícito, ahí ya violo otro bien jurídico y ahí ya no hay supuesto de consunción o absorción por hecho anterior y hecho posterior. Entonces, todos estos principios hay que tenerlos también muy a la mano. El principio de alternatividad era un principio que teníamos en un régimen totalitario, y es que cuando dos normas prevean un mismo supuesto, y si se trata de penas, aplicamos la pena mayor, así, tal cual. Entonces esto era muy drástico, y esto, bueno, no les digo que vean el artículo 59 porque está derogado, pero hasta 1984 lo tuvimos. Cuando dos normas prevén un mismo supuesto típico, se aplicará a aquel que tenga la pena mayor, ¿no? En vez de que fuera lo que más le favorezca, ¿no? Otra vez volvemos al principio de lo que más favorezca, que se aplique la pena menor, no, aquí sería la que tenga la pena mayor, ¿no? Pero bueno, eso quedó derogado desde 1985. Bien, bueno, esas son las tesis que ya habíamos comentado acerca de los... ¿Ahí se acaba eso? Bien, ¿qué hora es? 9:43. Bien, nada más damos una introducción. Entonces, con esto tocamos los temas relativos a teoría de la ley penal, ¿sí? Teoría de la ley penal. La próxima clase ya vamos a empezar con teoría del delito y vamos a ver primero, vamos a hacer un recorrido muy rápido porque si no se nos va todo el curso en ello. Vamos a hacer un recorrido muy rápido de lo que fue la teoría del delito, de lo que es la dogmática penal, cuál es el fin de la dogmática penal, cuál ha sido su evolución, para después pues ya hablar propiamente y ya cada uno de los elementos de la teoría del delito y analizar sus elementos, ¿no? Sus elementos y hablar después de las formas especiales de aparición del delito que implica el concurso de delitos, la autoría y participación y la teoría de la tentativa, ¿sí? Bueno, entonces dejamos la clase aquí, ya vimos teoría de la ley penal y nos vemos pasado mañana para ver teoría del delito, ¿sí? Gracias.